Bien, hola jóvenes, vamos a iniciar una serie de videos que tienen por finalidad ir complementando el aprendizaje a través, ¿no es cierto?, de la materia que hemos ido viendo durante el semestre, ya complementando con lo que es la realidad de Potrero, ya. Todo proyecto de plantación parte primero con la elección del patrón y la variedad a establecer, ¿ya? Como lo hemos visto, toda planta frutal está conformada por dos partes. Una parte que corresponde al sistema radicular de la planta y que es lo que nosotros conocemos como patrón o portainjerto, el cual imprime una serie de características al árbol que nosotros vamos a tener en el futuro. Para la elección del patrón, nosotros tenemos que ver cuáles son las características que demanda este patrón: tipo de suelo, resistencia a plagas y enfermedades, comportamiento de rusticidad y el vigor que éste tiene, ¿ya? De acuerdo, ¿no es cierto?, a la información que hoy día encontramos disponible, la información sobre los patrones está, ¿ya? Nosotros podemos buscar una especie como cerezo y tenemos la gama de patrones que se están trabajando en la actualidad y tenemos disponible toda la herramienta en torno a las características que tienen estos patrones. De esta manera, yo sé, de acuerdo a las realidades del campo que yo tengo, cuál es el patrón que a mí más me conviene establecer en una zona, ¿ya? Para el patrón va a ser muy importante saber qué tipo de suelo es sobre el cual vamos a estar trabajando. Principalmente en torno al suelo, las características importantes son la profundidad que tiene el suelo, el contenido de pedregosidad que tiene el suelo, la textura que tiene este suelo, si es arcilloso, si es arenoso, si es un suelo franco, ¿ya? Para saber más o menos cuál es el perfil que las raíces van a tener para explorar y de esa manera, ¿no es cierto?, realizar los trabajos pertinentes de preparación de suelo, ¿ya? De todas maneras, cuando estamos hablando de especies de frutales mayores, siempre tenemos que pensar que la preparación de suelo tiene que realizarse en torno a una profundidad no menor a unos 80 centímetros. Existen herramientas, ¿no es cierto?, para poder trabajar en torno a esta profundidad, como lo es el uso de camellones, ¿ya? Sin embargo, hoy día los camellones tienen que ser una estrategia de formación de suelo que no supere los 30 centímetros, pensando en tener huertos semipeatonales, ¿ya? Si yo tengo un camellón muy alto, en el fondo me estoy haciendo lo que sería un autogol, digamos, en términos de tener una planta eh, en torno a los 3 metros, que es la altura ideal que hoy día se está trabajando, pensando en disminuir lo que es la mano de obra en las labores críticas del manejo de un huerto, que sería la poda, la cosecha y el raleo, ¿ya? En este primer video vamos a ir entendiendo, ¿no es cierto?, cómo vamos a ir trabajando los patrones, cómo vamos a hacer los injertos para poder, ¿no es cierto?, llegar a lo que sería la formación de una planta, ¿ya? Una vez que nosotros conocemos lo que son las características del suelo en sí, procedemos a la elección del patrón, ¿ya? En este caso, el video lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, pensando en un huerto de cerezo, ¿ya?, el cual está formado en una formación de multieje, ¿ya?, en donde el patrón utilizado es el patrón Col, ¿ya? El patrón Col tiene por característica ser un patrón bastante rústico, es un patrón muy vigoroso, ¿ya? Es un patrón que presenta resistencia al cáncer bacterial, es un patrón que tiene susceptibilidad a la galla, dentro de las características más importantes, ¿ya? Dentro de esas características que yo mencioné, la que voy a dejar, ¿no es cierto?, como característica más importante es la vigorosidad, ¿ya? Es un patrón muy vigoroso, por lo tanto nosotros, dentro de lo que es el manejo del huerto en sí, tenemos que pensar siempre en tratar de diluir el vigor de acuerdo a los manejos que se van a realizar. Y una de las formas de diluir el vigor es a través de la elección del sistema de conducción, ¿ya? Por ejemplo, la mayoría de los huertos que se implementan de cerezo año a año se están trabajando en torno al eje central, ¿ya? ¿Por qué el sistema de conducción más utilizado? Porque es fácil de implementar, no requiere mucha inversión, al no necesitar infraestructura si es en mediana o baja densidad, ¿ya? Y por eso, ¿no es cierto?, todo el mundo lo coloca. Pero si yo tengo, por ejemplo, la elección de un patrón Col pensando en hacer eje central, lo más probable es que en algún minuto tenga problemas con el vigor, ¿ya? El vigor se va a traducir en que voy a tener una planta poco equilibrada, voy a tener una planta muy alta,
voy a tener una planta que por ahí se va a emboscar más de lo que yo necesito, y eso va, ¿no es cierto?, en desmedro de lo que es la producción de fruta, ¿ya? Cuando uno piensa en hacer eso, tiene que ponerse por objetivo tener rendimientos que vayan cercanos a los 15.000 kilos por hectárea, ¿ya? Pero cuando yo tengo un patrón vigoroso en un sistema de conducción que no diluye el vigor, a veces es un poquito difícil llegar a ese rendimiento, ¿ya? Es por eso que se dice que el rendimiento promedio en Chile es de 6.000, 7.000 kilos por hectárea, ¿ya? Y la idea, ¿no es cierto?, estar en un piso de rendimiento muy superior a eso, ¿ya? Así como tenemos que fijarnos principalmente en el tipo de suelo y en el sistema de conducción que yo voy a utilizar para la elección del patrón, tenemos que pensar en qué variedad vamos a colocar sobre ese patrón. La variedad ya es finalmente la que presenta o la que me entrega la aptitud comercial, es la que finalmente yo voy a vender, ¿ya? Las variedades se comportan de distinta manera de acuerdo a la zona agroclimática donde yo me encuentro. Por lo tanto, para yo elegir la variedad antes de cualquier cosa, tengo que situarme en qué localidad me encuentro. Principalmente para cumplir dos aspectos climáticos que son importantes. Uno, el tema de la hora frío. Dos, los grados días, que son los dos elementos del clima que van a participar en la producción. Para el tema del requerimiento de frío, en los frutales de hoja caduca es muy importante cumplir con la demanda de frío que tienen las variedades, ¿ya? Esa información también está disponible, ¿ya? Hay variedades que son de bajo requerimiento de frío, hay variedades que son de medio requerimiento de frío y hay variedades que son de alto requerimiento de frío. Vamos a poner un ejemplo. Si yo coloco Santina, Santina es una variedad de cerezo de bajo requerimiento de frío. Estamos hablando más o menos de una variedad que necesita alrededor de 600 horas frío. Si colocamos Lapins, Lapins es de media demanda de horas frío, más o menos 700, 800 horas frío. Regina es una variedad de alto requerimiento de frío, cercana a las 1000 horas, ¿ya? Como ustedes saben, para cuantificar una hora frío, yo necesito sumar o hacer la sumatoria térmica, ¿no es cierto?, de la temporada de todas aquellas horas cronológicas, ¿no es cierto?, con temperaturas que vayan de 0 a 7 grados Celsius, ¿ya? Y eso lo vamos a contabilizar como una hora frío. Por ejemplo, si ahora entre las 10 y las 11 de la mañana hubieran 5 grados, eso se contabiliza como una hora frío porque está dentro de nuestro rango, 0, 7, ¿ya? Los modelos que se han diseñado para la cuantificación de la hora frío son bastante variados. Por ahí los modelos más precisos hacen un descuento de horas cuando yo tengo temperaturas bajo 0 grados o cuando tengo temperaturas que van sobre los 7. Por ejemplo, si entre las 10 y las 11 yo acumulé una hora frío, pero después de las 11 a las 12 la temperatura fueron de 10 grados, hay modelos que van descontando. Entonces, al final, a partir, ¿no es cierto?, de lo que es la caída de hojas, ¿ya?, y conforme, ¿no es cierto?, avance el otoño y el invierno, comienza la acumulación. Esta acumulación de frío va a ser sumamente importante para lo que es el rebrote en la primavera siguiente y para tener en el fondo una buena producción. Cuando hay años donde hay poco frío, hay herramientas como recurrir a productos sintéticos que me permiten a mí recuperar o sustituir un poco la carencia de frío que hubo, ¿no es cierto?, en la temporada. Pero esos productos sintéticos no va a ser lo mismo, ¿no es cierto?, que si el árbol lo hubiera hecho la acumulación de manera normal. Por eso es importante, para no recurrir a estos productos sintéticos, elegir bien la zona. Entonces yo, cuando hago, ¿no es cierto?, el proyecto de plantación, tengo que decir en qué zona estoy, averiguar cuántas horas frío tiene esa zona y en base a eso preguntarme si la variedad que yo quiero colocar se puede establecer ahí o no. También hay que considerar el tema heladas para las variedades, porque a lo mejor voy a cumplir el tema del requerimiento de frío, pero si es una variedad que despierta temprano en la temporada, quiere decir que a lo mejor va a despertar muy temprano y va a estar muy susceptible a lo que es el tema del daño por heladas, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, que yo me voy a establecer, ¿no es cierto?, muy cercano a la cordillera, ¿ya?, y coloco una variedad santina, por ejemplo, en Los Queñes, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Como Los Queñes es una zona helada, el requerimiento de frío de esa variedad se va a cumplir de manera temprana. Por lo tanto, la variedad va a empezar con su rebrote, pero cuando hay incidencia de temperaturas bajas, por lo tanto las yemas van a despertar y van a quedar sumamente susceptibles a lo que es el daño por frío, ¿ya? Entonces ahí tengo que hacer
una mezcla de conceptos y pensar en el tema del requerimiento de frío, pero por otra parte en cuándo se cumple el frío, para saber, ¿no es cierto?, si en la zona tengo riesgo o no de heladas, ¿ya? También un aspecto no menor a considerar es la compatibilidad que va a tener el patrón con la variedad, ¿ya? Compatibilidad quiere decir que la planta el día de mañana trabaje como una planta, como una sola planta. Si bien yo estoy colocando una parte que es el sistema radicular y voy a colocar una parte sobre ella que va a ser, ¿no es cierto?, lo que yo voy a cosechar, eso se tiene que comportar como un solo árbol, ¿ya? Y para eso tiene que haber compatibilidad. Entonces también hoy día es conocida la compatibilidad que hay entre variedades y patrones, ¿ya? Por ejemplo, si yo coloco lápiz con col, que es el caballito de batalla, toda la gente, ¿no es cierto?, que coloca cerezo, estamos haciendo una buena elección, porque son variedades que tienen buena compatibilidad. ¿Por qué tienen buena compatibilidad? Porque el patrón es vigoroso y la variedad es vigorosa. Entonces no tenemos problema y vamos a terminar con un árbol que, si es bien manejado, debiera ser productivo en el tiempo. Pero por ejemplo, si yo coloco una variedad débil, Regina, sobre col, que es vigoroso, no hay compatibilidad en esa combinación. Lo que va a ocurrir es que el árbol a lo mejor va a crecer, va a producir ramas, va a producir hojas, pero no va a producir fruta, sino que va a estar constantemente en crecimiento vegetativo. Y ahí tenemos una mala compatibilidad, ¿ya? A veces la compatibilidad es tan exagerada que cuando yo hago la labor de injerto ni siquiera hay un prendimiento, como se dice en palabras técnicas, es decir, ni siquiera el injerto pega, ¿ya? Entonces los grados de compatibilidad también son desde muy compatible a prácticamente nada de compatible, y eso también tengo que analizarlo, ¿ya? Entonces, resumiendo, cuando yo hago la elección del patrón y la variedad, tengo que considerar factor suelo, factor clima, compatibilidad entre variedades, ¿ya? Bueno, una vez que tengo la elección realizada y cumpliendo con todos, ¿no es cierto?, los requisitos para hacer el trabajo, nos vamos a lo que es el establecimiento del huerto. Cuando nosotros establecemos el huerto, yo tengo dos vías de plantación. La primera vía corresponde a iniciar el proyecto de plantación con una planta terminada, es decir, que desde el vivero venga lista. Eso es una planta terminada. Una planta terminada es la planta que ustedes están viendo ya en este momento. Una planta terminada es aquella que viene desde el vivero, ya debidamente injertada en la temporada anterior, ya. Si yo fuera viverista, en el fondo yo estaría vendiendo una planta de este calibre en este minuto, lo que significó que en la temporada pasada yo formé esta planta y ahora se la voy a entregar a un productor lista para su implementación directa en campo. Esta planta va a estar formada por el patrón, ya en este caso un patrón col, y sobre ese patrón la variedad, que en este caso sería lápiz. ¿Cuánto voy a cobrar yo por esta planta? Hoy día el precio de mercado de una planta terminada fluctúa entre los 3.000 y 4.000 pesos, ¿ya? ¿Qué ventaja le estoy entregando al productor? El productor va a adquirir una planta lista con un sistema radicular ya formado, con una altura más o menos que fluctúa entre el 1,80 m, 1,70 m, la cual la va a poder colocar directamente en el terreno y comenzar a estimular la ramificación desde el primer año, ¿ya? Por ahí se dice que cuando yo parto con una planta terminada puedo estar ganando una temporada pensando en la precocidad en términos de la fruta, ¿ya? Pero hay que tener cuidado con eso porque siempre la ramificación del primer año no es la que uno desea. Más adelante en otro video vamos a hablar más en detalle de lo que es la ramificación, ¿ya? Entonces este concepto que ustedes están viendo en el video corresponde a una planta terminada. Insisto, una planta que viene ya con su porta injerto y con un crecimiento, ¿no es cierto?, varietal importante, ¿ya? Ya, entonces, como les decía, la otra forma de implementar un huerto sería, ¿no es cierto?, utilizando el sistema patrón injerto. En ese caso, lo que se hace es adquirir solamente los patrones desde un vivero, ¿ya? Estos patrones deben cumplir como requisito tener
un sistema radicular formado y un diámetro injertable, ¿ya? ¿Qué significa un diámetro injertable? Que yo pueda colocar o pueda trabajar, ¿no es cierto?, sobre este material colocando ya sea una púa o una yema de acuerdo al tipo de injerto que voy a hacer y la fecha en la cual lo voy a hacer, ¿ya? Cuando yo adquiero solo los patrones, el costo de plantación disminuye bastante en términos de planta. Dijimos que una planta terminada costaba alrededor de 4.000 pesos. Un patrón yo lo puedo encontrar desde 1.000 pesos, ¿ya?, hasta 2.000, 2.500, que son los más caros, ¿ya? Por lo tanto, si yo hago el cálculo de plantas por hectárea y a eso le asigno un valor, estamos reduciendo, ¿no es cierto?, casi en un 50 o 60% el costo en planta, y el resultado puede ser el mismo, ¿ya? Cuando trabajo y coloco los patrones, aquí voy a tener solo una fecha de plantación. Cuando utilizo este sistema, ¿ya?, de plantación, aquí sí o sí la plantación de patrones tiene que ser en junio, máximo 15 de julio. ¿Por qué? Porque después la injertación tiene que ser durante el mes de agosto como máximo. Aquí no voy a tener la posibilidad de injertar en octubre, no voy a tener la posibilidad de injertar en el verano, ¿ya? Tiene que ser en invierno, ¿ya? Entonces, cuando yo elijo la plantación a través de patrones, tengo que estar preparado, ¿no es cierto?, para en junio venir a colocar los patrones y después poder trabajar en términos de injerto sobre ellos, ¿ya? Insisto, para calificar un patrón como bueno o malo, solamente yo voy a mirar lo que es el diámetro que tiene el patrón y que sea un diámetro injertable. El diámetro injertable más o menos es del orden de 4 a 5 milímetros, que vendría siendo más o menos como el grosor del dedo meñique, ¿ya? Para injertar esto, yo necesito, ¿no es cierto?, realizar la labor de injertación, la cual se puede hacer, ¿no es cierto?, a través de los distintos tipos de injertos que existen. En cerezo, en particular, se trabaja con dos tipos de injertos. Uno, el injerto de púa. Dos, el injerto de yema, ¿ya? Voy a tratar de mostrarles, ¿no es cierto?, lo que sería un injerto de púa, ¿ya? Vamos a suponer que estamos, ¿no es cierto?, en junio y que nosotros tenemos establecido nuestro patrón, ¿ya? Entonces, un mes después de la plantación se procede a hacer el injerto. Para que un injerto se desarrolle de manera correcta, existe un concepto teórico que se debe cumplir. ¿Cuál es ese concepto teórico? Que el cambium de la púa quede en estrecho contacto con el cambium del patrón. Si yo hago ese trabajo, debiera tener un buen prendimiento. ¿Qué significa prendimiento? Que la planta brote. Cuando yo voy a un potrero que ha sido injertado y veo que las plantas comenzaron a brotar, quiere decir que el injerto prendió. Ese es el término técnico que se utiliza, ¿ya? Vamos a hablar de porcentaje de prendimiento. La verdad, las cosas es que en cerezo los porcentajes de prendimiento son bastante altos, 95%, 98%, porque es una especie que naturalmente solda bien. En manzano el prendimiento es un poco más bajo, 80 a 90%. Es una especie que le cuesta soldar un poquito, ¿ya? Bueno, entonces para hacer el injerto necesitamos en primer lugar una cuchilla, ya que hay cuchillas injertadoras que tienen, ¿no es cierto?, suficiente filo para hacerlo, ¿ya? Y necesito una cinta que se llama cinta rin, ¿ya? Esta cinta rin lo que hace es generar, ¿no es cierto?, que la zona de corte que yo voy a realizar quede sellada principalmente de oxígeno. Si entra oxígeno al interior de la madera, eso genera, ¿no es cierto?, que no haya un soldado entre ambas maderas que yo voy a unir, ¿ya? Por lo tanto, tan importante como el corte va a ser la amarra que yo genere sobre el injerto, ¿ya? El injerto que más se utiliza en cerezo es un injerto que se llama injerto de empalme inglés o de doble lengüeta, que es el que yo voy a hacer ahora, ¿ya? Bueno, se toma el patrón y se procede a hacer el corte. El corte siempre tiene que ser en bisel, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos que la cuchilla esté buena. Si ustedes se fijan, en el patrón yo acabo, ¿no es cierto?, de hacer un corte biselado. El corte siempre tiene que ser largo, no me sirve un corte corto. ¿Por qué? Porque si yo hago un corte largo, significa que yo voy a dejar más madera, más cambium, para que quede en contacto, ¿no es cierto?, con el material que yo voy a colocar sobre este patrón. Luego se procede a hacer la lengüeta,
que es una hendidura, una incisión, ¿ya? Que hacemos en el corte, ¿ya? Principalmente para generar, ¿no es cierto?, que esto quede más firme, ¿ya? Vamos a suponer que este es el material que yo tengo para injertar. ¿A qué corresponde el material? El material corresponde a la variedad, ¿ya? Vamos a suponer que esta es una ramilla de lápiz, ¿ya? Que yo me conseguí, ¿no es cierto?, con un amigo, o que conseguí, ¿no es cierto?, con algún productor conocido, ¿ya? Desde este material, que básicamente es el material de poda, así que no es difícil de adquirir, o sea, es el material, ¿no es cierto?, que la gente saca del potrero, ¿ya? Para juntar material tenemos que fijarnos en algunas cosas. ¿Cuáles son las cosas? Primero, que el material sea lo más fresco posible. O sea, si yo pretendo injertar mañana, la recolección del material tengo que hacerla hoy día. Mejor sería que yo injertara hoy día en la tarde y la recolección del material lo haga hoy día en la mañana. O sea, lo más fresco posible, ¿ya? No me sirve que este huerto, por ejemplo, lo poden hoy día y yo vaya a buscar material un mes después. Eso no, porque la madera se oxida, la madera se seca, entonces yo necesito sacar el material de la planta lo más fresco posible. Si yo no tengo posibilidades de recolectar material muy fresco, existe una técnica para guardar estas ramillas, que es el frío. Yo cuando poden, voy al huerto, recolecto ramillas, hago ataditos, por ejemplo, de 100 varillas, ya, y las meto en una cámara de frío. Eso me sirve para almacenar material. Por ahí una técnica casera es hacer ataditos, ¿no es cierto?, de ramilla, envolverla en diario, mojar bien el diario y colocarlo en un bin con acerrín y mantener siempre ese acerrín húmedo, también me sirve. En el fondo son técnicas para evitar que la madera se pierda, ¿no es cierto?, por oxidación, ¿ya? Bueno, después de lo que es la recolección del material, al momento de injertar, yo tengo que tener claro cuál va a ser el sistema de conducción que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Si va a ser eje central, basta con que yo coloque una púa cortita, una púa que tenga 2 a 3 yemas, va a ser suficiente. Porque en el fondo, como yo voy a formar un eje central, basta con que una yema prenda para formar el eje. En cambio, si yo voy a hacer un sistema de conducción en copa, un sistema de conducción de multieje, un sistema KGB, por ejemplo, como se vio en Cerezo, la idea es hacer el injerto con una púa larga, una púa que tenga 5, 6, 7 yemas, ¿ya? De manera tal que si yo tengo 6 yemas que brotaron, yo después elijo con cuáles me quedo, para formar una copa, por ejemplo, de 3 o 4 brazos. Después que yo tengo la púa, procedo a hacer el mismo corte, ya que hice en el patrón, ahora lo hago, ¿no es cierto?, en la púa. Si ustedes se fijan, trato de hacer, ¿no es cierto?, el mismo corte en bisel, ya, de manera larga igual, y luego procedo, ¿no es cierto?, a hacer la misma hendidura, ya, que hice en el patrón, en la púa, y procedo a hacer el empalme. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, un injerto de empalme o de empalme inglés o doble lengüeta, ¿ya? Datos. ¿Qué es lo que pasa si el diámetro del patrón es un poquito superior al diámetro de la púa? Alguien puede decir, chuta, no me va a servir. Al momento de injertar, yo no tiro la púa al centro. Si ustedes se fijan, si la tiro al centro, miren, ¿qué es lo que pasa? La corteza del patrón queda retirada de la corteza de la púa. En ese caso, si el diámetro del patrón es mayor, el injerto se coloca a un ladito. Y si ustedes se fijan, tenemos cáscara con cáscara. Y en el fondo, de esa manera, estamos, ¿no es cierto?, asegurándonos de que vamos a tener un estrecho contacto entre el cambium del patrón y el cambium de la variedad. Y posterior a la confección del injerto, tendríamos, ¿no es cierto?, la técnica, ¿no es cierto?, de amarra, que vendría a sellar las incisiones que nosotros hicimos, ¿ya? Esto tiene que quedar sumamente apretado.
Y ahí tendríamos el injerto hecho. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver nosotros si el injerto quedó bueno? Tenemos que esperar que la planta se active, y si nosotros vemos que aquí comienza la brotación, quiere decir que el injerto prendió y el injerto quedó de manera correcta. Esta cinta, conforme la planta comienza a aumentar el diámetro, va a empezar a engrosar, por lo tanto esta cinta se corta. ¿Cuándo se corta? Si nosotros hacemos el injerto en agosto, debiéramos estar más o menos en noviembre, diciembre cortando las cintas. ¿Ya? No pueden quedar ahí. Hay gente que dice, no, si las cintas las corta el sol. Mentira. Esto, si tiene un buen desarrollo, comienza a aumentar el diámetro y la cinta comienza a estrangular. ¿Ya? La cinta puede cortar la planta, ¿ya? O hacerle un anillo tan profundo que después en el invierno próximo el viento las va a terminar de botar. Por lo tanto, las amarras o las cintas del injerto, ¿ya?, siempre se cortan. ¿Cuándo se cortan? Cuando yo estoy seguro, ¿ya?, de que se ha formado el callo técnicamente. ¿Qué es el callo? Cuando yo saco esta amarra, yo veo como una especie de costra, por decirlo de alguna manera, ¿ya?, en donde se ve que está soldado, está firme. Ahí procedo a cortar, ¿ya?, que debiera ser, como les digo, unos 3-4 meses después de hacer la labor de injerto, ¿ya? La otra forma de injertar es con un injerto de yema. El injerto de yema generalmente se hace en vivero, más que en terreno, ¿ya? El injerto de yema se hace durante el mes de febrero, marzo, ¿ya? Y como les digo, se hace principalmente en vivero y consiste, ¿no es cierto?, en hacer un injerto de la siguiente manera. En el patrón, ¿ya?, se saca un trozo donde está una yema. A ver, no les voy a hacer el injerto en té mejor. Se corta la corteza como el cuello de una camisa. Ya abrimos la corteza de esa manera y posterior a eso, en el lugar donde se hizo la incisión, se saca una yema con un trozo de corteza, ¿ya?, y se coloca en el lugar donde hice la incisión. Posterior a eso, realizamos la labor de amarra, dejando la yema libre. Solo la yema libre. Y ahí tendríamos un injerto de yema. ¿Ya? Dos formas de realizar un injerto. De yema, y época ideal para hacerlo, en febrero o marzo, lo que se conoce como ojo vivo, ¿ya? Ese injerto a los 20 días yo supe si quedó bueno o no, si hubo prendimiento, ¿ya? Porque todavía en esa fecha hay algo de movimiento. Tenemos acá el injerto de púa, que generalmente se hace de ojo dormido, ¿ya? Lo hacemos, ¿no es cierto?, con material que está inactivo y vemos el prendimiento un mes, 2 meses después, ¿ya? En ambos casos voy a tener, ¿no es cierto?, buena seguridad de formar, ¿no es cierto?, una planta, ¿ya? Bueno, ojo, el injerto yo acá lo hice arriba, ¿eh? Si ustedes se fijan, ¿cuánto tiene esto? 1 metro, ¿ya? Cuando yo injerto a nivel de campo, generalmente el injerto va como a los 40-50 centímetros. Yo acá lo hice acá arriba para no perder esta planta, ¿no es cierto?, para injertarla posteriormente. Cuando hay un correcto soldado, nosotros lo que debiéramos ver, ¿ya?, es esto. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, ¿no es cierto?, el patrón de la planta. Ahí está la zona del callo, que esto ya, ¿no es cierto?, por el crecimiento normal de la planta se ha engrosado, y desde aquí hacia arriba aparece la variedad, ¿ya? Esto, que para nosotros es el patrón o porta injerto, nos interesa solo desde el punto de vista radicular, del punto de vista del vigor, del punto de vista de la resistencia, tolerancia a enfermedades. De aquí hacia arriba es lo que nos interesa desde el punto de vista comercial, ¿ya?
Y esto es lo que tiene que tener, ¿no es cierto?, concordancia con la zona agroclimática. ¿Ya? Bueno, en este primer video, resumiendo, ¿no es cierto?, hemos analizado lo que es los factores que yo debo considerar al momento de plantar, ¿ya? El terreno, el clima, compatibilidad entre patrón y variedad, las dos formas de plantación, planta terminada, realizando, ¿no es cierto?, un injerto como lo acabamos de hacer, ¿ya? Y a partir de ese momento, el objetivo, ¿ya?, va a ser, independiente del sistema con el cual yo planteé, terminar con una planta como la que estamos viendo acá. El objetivo del primer año va a ser terminar con una planta que tenga, ojalá, sobre 2,5 metros de crecimiento. ¿Para qué? Para lo que vamos a ver en un segundo video, que es el tema de la ramificación, ya en donde yo necesito una planta que tenga un crecimiento, ¿no es cierto?, que me permita ramificarla. Ya sea planta terminada, sistema patrón injerto, el objetivo, ¿ya?, del primer año va a ser terminar con esa planta, con ese tipo de planta. ¿Ya? Si a eso le asignamos fechas, partimos la plantación en junio, se activó la planta en la primavera y a partir de la primavera tenemos hasta marzo o abril del siguiente año para lograr esto. ¿Cómo lo logramos? Un buen control de malezas, buena fertilización, principalmente durante el primer año la fertilización va a ser nitrógeno, ¿ya? Nitrógeno en la forma de urea, nitrato de calcio, nitrato de potasio, ¿ya? Pero principalmente el programa de fertilidad va a estar relacionado en torno al nitrógeno porque lo que yo necesito es crecimiento, ¿ya? Y riego, ¿ya? El riego, importantísimo, riegos ligeros pero frecuentes, ¿ya? ¿A qué me refiero con ligero? No muy profundo. Pensemos que una planta que se estableció en un primer año, que su sistema radicular puede tener como máximo 40 centímetros de profundidad. Yo con un sistema de riego por goteo, con 2-3 horas, logro mojar el perfil en 40 centímetros. ¿Ya? Eso es un riego ligero, pero frecuente. Cada 2 días, cada 3 días, dependiendo del tipo de suelo. Todos los días si estoy en un suelo arenoso, ya ligero, pero frecuente. Cumpliendo con un programa de riego, de acuerdo a lo que yo estoy hablando, con un programa de fertilización rico en nitrógeno, teniendo un buen control de malezas, sin duda podemos lograr ese objetivo que es el crecimiento, ¿no es cierto?, en altura de la planta, pensando, ¿no es cierto?, en la formación que vamos a seguir en el año siguiente. ¿Ya? Sería jóvenes por este video.